Hola, somos María y Aisa. Vamos a hablar sobre las leguminosas, también conocidas como Leguminosae. En primer lugar, vamos a hablar de la clasificación completa desde la división hasta la familia. Como ya sabéis, todos los seres vivos se organizan atendiendo a las clases taxonómicas. En el caso de las leguminosas, estas pertenecen a la división Magnoliófita, la clase Magnoliópsida, el orden Favales y la familia Leguminosae. Esta familia se divide a sí misma en tres subfamilias: Papilionoideae, que es la más importante, Cesalpinoideae y Mimosoideae. Las leguminosas son una familia cosmopolita. Esto quiere decir que son comunes en un gran número de países y consta de 450 géneros y 11.300 especies. El porte es arbóreo y puede ser de hasta 40 metros. Además, las hojas son alternas, simples, trifoliadas o pinnadas. Que sean trifoliadas quiere decir que están formadas por 3 foliolos. El fruto se encuentra en legumbre o en lomento. En el caso de legumbre es polesperma con descendencia dorsal y ventral, y en el lomento el fruto se ciñe entre las semillas. Son flores generalmente hermafroditas, zigomorfas o actinomorfas y pentámeras. En esta fotografía podemos observar las partes de la flor. Las flores son perfectas, pero si tenemos en cuenta las subfamilias de las que hemos hablado anteriormente, serían las mimosoideas, regulares, uni y bisexuales, y en las cesalpinoideas y papilonoideas, irregulares y bisexuales. El cáliz está formado por 5 sépalos más o menos soldados, y la corola está formada por 5 pétalos más o menos soldados. En las mimosoideas son pequeños e iguales. En las cesalpinoideas hay mucha variabilidad. Y finalmente, en las papilonoideas, los 5 pétalos se organizan de forma particular. Hay uno grande con forma de mariposa, llamado estandarte, 2 laterales, llamados alas, y 2 ventrales, más o menos soldados, quilla. Géneros y especies más representativas de las familias. En la familia Papilionoideae encontramos dos de los géneros más importantes: Astragalus sp y Indigofera sp. Astragalus son hierbas o arbustos con hojas paripinnadas o imparipinnadas, trifolioladas o digitadas, con cáliz tubular y fruta o estípite con 2 valvas. En el Indigofera son sobre todo arbustos, aunque hay herbáceas. Árboles de 5 a 6 metros de altura con hojas pinnadas de entre 5 y 31 foliolos, con flores pequeñas. En la familia Cesalpinoideae encontramos los géneros Sena sp y Casalpinia. En el género Sena sp son árboles, arbustos, trepadoras o hierbas. Las hojas son paripinnadas. Sus flores son de colores vistosos. En esta fotografía podemos observar que la flor tiene un color amarillo muy vistoso. Este color favorece la polinización entomógama, que es aquella que se produce mediante insectos. Además, producen frutos en forma de vainas, pero esto solo ocurre hasta invierno. En el caso de Casalpinia, son árboles, arbustos o trepadoras, altas, frecuentemente setosos. Tienen hojas pinnadas y un fruto con una legumbre variable, frecuentemente rellena entre las semillas. Y por último, la familia Mimosoideae, donde se encuentra el género Mimosa sp y Inga sp. Mimosa sp incluye herbáceas, arbustos y árboles, flores alrededor de 10 estambres y tiene una capacidad de movimiento rápido. En el género Inga sp es un pequeño mediano árbol con hojas grandes folioladas, legumbres de hasta 1 metro de largo y hasta 2 centímetros de ancho. Aquí encontramos un pequeño resumen de la distribución y tipos de hábitat de las familias. Las fabáceas, que es otra forma de denominar a las papilonoideas, se localizan principalmente en los bosques tropicales lluviosos y en los bosques secos de América y África. Los árboles son frecuentes en las regiones tropicales
mientras que las hierbas y los arbustos dominan en los extratropicales. Las Cesalpinoideae se localizan en las regiones cálidas y representadas principalmente en zonas tropicales de África y América, donde son especies gigantescas. Y las Mimosoideae se sitúan en regiones tropicales o subtropicales de todos los continentes, pero sobre todo en África y América. Importancia ecológica de las leguminosas. Producen una acumulación de nitrógeno que origina tubérculos adheridos a las raíces producida por bacterias simbióticas. Que sean simbióticas quiere decir que ambos organismos se benefician. Las bacterias aportan nitrógeno a las plantas y absorben de estas los hidratos de carbono. De esta manera, enriquecen el suelo al proporcionar un elemento que resulta esencial en el desarrollo de las plantas. Entre las principales leguminosas utilizadas para abonar el suelo tenemos las siguientes: las habas, los guisantes, el trébol, la soja y el altramuz. Podemos observar los nombres escritos entre paréntesis, que son los nombres científicos. En general, tienen un rápido y extendido crecimiento, por eso son excelentes como cobertura del suelo. Y, finalmente, especialmente los arbustos, las hierbas y forrajes producen muchas flores que atraen a las abejas y aumentan la producción de miel. Los endemismos mediterráneos. Un endemismo es un término utilizado en biología que significa que solo es posible encontrar la especie de forma natural en ese lugar. En este caso, hemos puesto los endemismos mediterráneos Acacia, en concreto Acacia de albata, y Antilis, en concreto Antilis vulneraria. En el primer caso, la acacia es un género de arbustos y árboles pertenecientes a la familia Fabaceae. Son espinosos o inermes, caducifolios o perennifolios con ramas alternas, inermes o espinosas. Las flores son actinoformas, hermafroditas o unisexuales y de color amarillo, como podemos observar en esta fotografía. Y el endemismo Antilis es un género de plantas con flores con 215 especies. Son hierbas o arbustos. Las hojas son paripinnadas o imparipinnadas, trifolioladas, raramente unifolioladas o digitadas. Son flores bracteadas, que pueden ser de color violeta o púrpura, a amarillo pálido o blanco. Cáliz tubular. Y su fruta o estípite con 2 valvas. Además, las semillas a menudo son reniformes. Aquí podemos observar dos géneros importantes que son Genista, en concreto Genista cephalantha, y Ononis, donde podemos observar Ononis tridentata. Genista es un género de plantas que comprende unas 150 especies de arbustos o matas, espinosos o inermes. Las ramillas son lisas o estriadas y suelen tener las hojas simples o trofoliadas, o incluso no tienen hojas aparentes. Flores compuestas por 5 pétalos amarillos, como vemos en la foto, y 10 estambres soldados entre sí por unos filamentos. Los frutos son pequeñas legumbres y generalmente con varias semillas. Ononis son hierbas o subarbustos, con hojas foliadas, flores axilares y cepiñas poco numerosas. Tienen sépalos generalmente soldados. Vamos a citar algunas curiosidades. Muchas especies son cultivadas como alimentos y como ornamentales. Por ejemplo, los guisantes, los garbanzos, los tréboles, etc. También las legumbres tienen usos medicinales. Por ejemplo, Melilotus officinalis. Se utiliza en la reducción de retención de líquidos, particularmente en los tejidos de la pared venosa. También se utiliza para la ronquera, los catarros, las amígdalas y como antivaricoso. Para obtenerlo se utilizan las hojas y los restos florales secos. Después tenemos la Ononis espinosa, que sirve para la retención de líquidos como la anterior y para el trastorno de la vejiga o del riñón. A este hecho se le llama lititis renal. Como remedio casero se utiliza para el colesterol, las alergias, las cataratas, etc.
Y finalmente Spartium junceum, que sirve para la eliminación corporal del líquido sobrante y además se emplea como tónico cardíaco y tiene propiedades anticancerígenas. También debemos de tener en cuenta que tienen gran importancia económica, puesto que es uno de los principales alimentos del ser humano. Aquí vemos una gráfica del consumo per cápita de legumbres en distintos países y en el mundo. Podemos observar que Níger, que es un país subdesarrollado, tiene el mayor consumo per cápita del mundo. Gracias por haber visto el vídeo y esperamos que os haya servido de ayuda. Si queréis más información sobre lo que hemos dicho, podéis buscarlo en los siguientes enlaces.